Amigos de P1, bienvenidos. Otra vez juntos con Mauro Feito, después de mucho tiempo, desde el COVID, desde la pandemia. Exactamente, lo pedí a la gente que estemos ahí hablando un poco de automovilismo. ¿Pasó algo, Diego? Pasó algo. Creo que vale la pena. El automovilismo argentino, la República Argentina en general, está bastante sacudida, impresionada, impactada por la llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 y el desempeño que tuvo en estas dos carreras. Todavía nos quedan 7 más encima. Y nos pareció que era un buen momento para sentarnos a charlar de esto, de qué va a significar, qué significa, qué puede pasar con el automovilismo, no solamente con la Fórmula 1, quién es Franco Colapinto, y contarle un poco a la gente, porque hay mucha gente que se arrimó al automovilismo de golpe con este furor, contarle qué hay que esperar, qué podemos soñar con tener y dónde estamos parados, porque me parece que también hay que tener los pies sobre la tierra y a pesar del entusiasmo que genera, saber dónde tenemos que hacer foco realmente. Es un combo increíble esta historia, primero por la edad que tiene, supongamos que el último realmente que significó llegar a la Fórmula 1 con mucha fuerza argentino fue Lolle Reutemann, un tipo realmente muy exitoso en la categoría, era una persona mucho más grande, entonces Colapinto ahora despierta un interés en una franja de la población que había dejado de ver el automovilismo, que son los jóvenes, entonces eso ya despierta otra cosa. Y otra de las aristas de esta historia, curiosa, es que Franco no tiene, por ahora, butaca para el año que viene. A pesar de, la rompió en estas dos competencias, en estos dos grandes premios. Y otra de las aristas es que nos sorprendió a todos lo que pasó, porque no teníamos en la brújula de que Franco iba a llegar este año de esta manera tan rápida. Realmente fue una apuesta de Williams que ya está pagando. Indudablemente habían visto algo muy diferente en Colapinto en esas pruebas, no solo que pasó el año pasado, sino también en Silverstone, para dejar afuera otros dos pilotos que iban a estar en esa ruleta y elegirlo a él. Bueno, indudablemente no se equivocaron. No, claramente no se equivocaron y tienen trazado un camino. A mí me parece que esto es parte de una planificación. Posiblemente muchas cosas vayamos a ir enterándonos de a poco, a medida que vaya transcurriendo el tiempo, pero han pasado 2 carreras y hemos entendido que ya sabían qué iba a pasar, que ya tenían previsto hacer determinada evolución. Parémonos en el medio de la escena. Colapinto entra en Fórmula 1 anticipadamente porque sale Sargent. Logan Sargent, piloto norteamericano que no descolló en ningún momento en Fórmula 1, pero sí lo había hecho en la Fórmula 2. O sea, no es que es un piloto de los que se consideran pagos, que vienen, ponen la plata, como es el chino Zhu. Es un piloto que tiene una cualidad para manejar un Fórmula 1, pero la verdad que no está por su cualidad solamente, sino por lo que significa representar a China, el capital que trajo, etc. No es el caso de Logan Sargent, porque es un piloto norteamericano que en la Fórmula 2 había andado bien, que peleó carreras, ganó, pero que cuando llegó a la Fórmula 1 no pudo descollar. En medio de 2 años casi completos, con muchos errores, con bastantes roturas, que generaban que se retrase todo el programa de desarrollo de un equipo que está creciendo nuevamente como Williams, probablemente este norteamericano, lo que necesitaban ellos era que se corriera para que no molestara más. Viste que a veces se dice, es peor el daño que te hace, el que te hace daño que el beneficio que te daría que no estuviera. Bueno, en este caso no. Acá había que poner a alguien que genere un beneficio, que era el de la evolución. Y eso es lo que nos sorprendimos todos cuando lo pusieron a Franco frente a Mick Schumacher, a lo mejor, que era una de las supuestamente de los candidatos, y que obtuviera rápidamente resultados tan certeros. Es asertivo, cada cosa que tiene que hacer la cumple, cada cosa que le piden la hace, con efectividad. Creo que lo que pasó en Imola, en esa definición de la competencia en F2, esa maniobra por fuera, saltando a la punta y ganando la competencia, son cosas que te marcan para que un equipo de Fórmula 1, una escudería, diga, este es uno de los posiblemente elegidos y que pueda ejecutar a la perfección en una situación compleja como era superar un auto y tirarse por fuera. Bueno, son esos pequeños datitos que los ingenieros de Fórmula 1 y los directores empiezan a grabar. Por eso creo que lo que hizo en Baku y lo que hizo en Monza ha despertado no solo en Williams, sino en otros equipos de que el ambiente de la máxima empiece a hablar de Colapinto. ¿Qué hay? ¿Una o 2 butacas libres para el año que viene? 2, en realidad es una porque el segundo equipo de Red Bull tiene una academia de pilotos propio, que probablemente sea uno de esos los que suba, si es que bajan a Ricciardo, como aparentemente podría ocurrir. Pero más allá de... Acordémonos que Ricciardo estuvo a punto de reemplazar a Checo Pérez hace 2 meses. O
sea, de reemplazar a Checo en Red Bull a que lo bajen, hay un abismo de diferencia y eso te demuestra lo que es la picadora de carne en la Fórmula 1. Impresionante, ¿eh? Es terrible. Es terrible eso. Por eso tiene más mérito lo de Franco, porque esa presión no lo está triturando a él. Quizás tiene que ver con que sabe que son 9 carreras, que no tiene que pelear por la butaca porque no la tiene, de hecho. Entonces todo lo que venga va a ser por mejor. Juega a favor. Exactamente, le saca presión. Pero volviendo a lo de Ricciardo, si Ricciardo desapareciera de la Fórmula 1, probablemente subiría un piloto, Liam Lawson podría ser supuestamente el piloto de Fórmula 2 muy bueno. Exactamente, que está en la Academia Red Bull y subiría. Todo, con lo cual lo que queda es el auto de Audi, el equipo Sauber, que a partir del año que viene ya es de Audi, y que si bien en el 26 va a entrar Audi con su motor y con su ingeniería propia, en 2025 tiene que correr Sauber bajo la denominación de Audi y tiene una butaca libre. Entonces, ahí está quizás el foco puesto en la única chance que tiene Colapinto correr en Fórmula 1, certera. Ya nos vamos a poner a hablar y analizar un poco más de lo de Colapinto. ¿Esto le sirve al automovilismo argentino? ¿Le sirve para que el fanático o el que no era tan fanático se ponga a hablar de autos de carrera? Cuando fue lo de Lola Reutemann, uno nació periodísticamente escuchando eso. Yo era muy chico con lo de Lole. Me cuenta mi viejo que me levantaba y me sentaba para ver las carreras a fines de los 70, principios de los 80, pero bueno, no viví lo que pasó lo de Lole. Pero sí periodísticamente me fui enterando de que cuando corrió el Lole, a nivel empresas, a nivel ambiente, a nivel prensa, se robó todo y no le jugó a favor al automovilismo argentino. Creo, antes de meternos a analizar bien lo de Colapinto, que le va a jugar a favor. Es posible, ¿y sabes por qué? Primero, en esa época estaban los diarios, estaba la revista Corsa, única de automovilismo, y estaban Goles y el gráfico. Listo, terminaba ahí. Entonces la prensa, naturalmente, corrió con Reutemann, se iba en Europa, los periodistas de automovilismo vivían casi más tiempo en Europa que en Argentina. Y el automovilismo argentino tenía poco lugar. O menos, pero tampoco había televisión. Vos pensás que la televisión entró en 1982 con el Club Argentino de Pilotos, en vivo, las carreras, justamente cuando se retira Reutemann. Es como que el foco del automovilismo salió de Reutemann y se puso en las carreras argentinas, incluso con la creación de una categoría de espectáculo como era la de los Datsun. Ahora cambió el mundo, ahora tenemos redes, tenemos más medios, si bien hay menos revistas, porque el papel se está cayendo en realidad en el mundo, hay muchos más medios que cubren, hay páginas, webs, están las redes sociales mismas que no necesitan ningún medio, es la gente misma, y lo que está pasando es que todo el mundo habla de automovilismo. Yo hoy miraba la tapa de Infobae y está la noticia de Colapinto, la repercusión de Colapinto, pero en la segunda línea el accidente de Fórmula 2. O sea, ya en la tapa de un diario argentino, un accidente de Fórmula 2 donde no corre ningún argentino. Fue un accidente en la largada, nada más. Pero es como que el automovilismo despertó. Entonces hay que empezar a mirar un poco más. Entonces yo creo que en realidad que se hable mucho de carreras nos va a hacer bien. A todos los que vivimos del automovilismo y al deporte en general, al automovilismo deportivo. Me parece que sí. Bueno, esta historia comenzó en Italia, en el Gran Premio de Italia, en Monza, circuito que hemos recorrido con P1, se los hemos mostrado con aquel programa especial que hizo Diego desde allí, un circuito, bueno, lógicamente de los históricos, que ha estado siempre en el calendario, pero siempre se dijo, y te escuché en alguna columna, que es el mejor lugar, o tal vez uno de los mejores, para que un piloto debute en la Fórmula 1. ¿Por qué le fue tan bien a Colapinto? Lógicamente hay mucho mérito de él, pero ¿por qué era el lugar perfecto debutar en el Gran Premio de Italia? ¿Quién ha tenido un simulador alguna vez, algún jueguito de fórmula, al primer circuito que vas a Monza? Porque es el más fácil. Pero cuando uno dice fácil, no es que es fácil, es que es el menos difícil en todo caso. Tiene rectas largas, tiene una curva de permanencia. ¿Permanencia qué es? Es cuando alguien dobla y está durante muchos segundos doblando. Porque esa es la exigencia para el cuerpo, para las gomas, para el auto, para la aerodinámica más grande, donde se nota cuando un Red Bull le hace diferencia a un Williams, básicamente, por hablar de las dos puntas de la grilla. Y digo dos puntas porque ahora Williams mejora, pero hasta hace poco estaba bien al fondo. Entonces, Monza era la pista perfecta para debutar, porque tenía mucha menos exigencia, más allá que Franco ya la conocía y había ganado en Fórmula 3. Era una pista donde había rectas largas, donde la aceleración lateral no existe, solamente la longitudinal, y cuando es lateral no hay longitudinal, no se combinan ambas, que es lo que cansa tanto al piloto. Fontana siempre dice, y lo hemos dicho en las columnas anteriores, la diferencia en Fórmula 2 a un Fórmula 1 es de un Cessna a un Casa. Un Fórmula 3 lo mismo. Entonces, adaptarse rápidamente a Fórmula 1 era difícil. Hacerlo en Monza es más fácil, o es menos difícil.
Bakú tiene la recta que mide el doble de largo que Monza, también lo dijimos. 2.2 kilómetros contra 1.1, o sea, exactamente el doble. Y las curvas son de 90 grados. Quiere decir que no tienen permanencia, es doblar, acelerar, doblar, acelerar. Hay una sola S que es muy rápida, es casi una recta donde hay menos esfuerzo. Y esto se notó porque, en definitiva, al final de la carrera, ¿qué pasó? Hubo una sola parada, todos con goma dura, la mayoría, los que largaron goma blanda la sacaron rápido, Colapinto fue el primero en la vuelta 11, pero el resto las cambiaron en las siguientes 2 o 3 vueltas y siguieron todos con dura y no pararon más. Eso te demuestra que la goma no sufre, por más dura que sea, el compuesto que llevó Pirelli no sufre, y entonces esa misma característica de aguantar toda la carrera con un juego de gomas te obliga a administrar el neumático. Y eso es lo que hizo Colapinto maravillosamente bien. Sí, increíble. Porque cuando le dijeron que administró tanto que se perdió la temperatura ideal de trabajo de la goma, estamos hablando del domingo en Bakú, y cuando le dijeron acelerar porque se están enfriando las gomas, aceleró y recuperó la goma, esto que él dijo, despertaron las gomas delanteras. Entonces, también es un circuito que lo ayudó a ir progresivamente mejorando. Lo que pasa es que mejoró más de lo que esperábamos. Y acá hay una componente importante que es Williams. El auto mejoró también. Sí, el auto, yo creo que eso jugó a favor. El FDW 26 arrancó, ya del 23 al 24 bajaron 14 kilos en el auto, digamos. Es un auto que arrancó, todos los autos de Fórmula 1 con el nuevo reglamento son mucho más grandes, arrancaron con exceso de kilos, los demás presupuestos tienen más ingeniería para ir trabajando rápidamente para bajar el tema de los kilos. Muchos choques en Williams fueron retrasando esas modificaciones y para terminar el auto del 2024, Williams tuvo que aplicar algunos condimentos aerodinámicos para adaptarlos al reglamento de este año y eso volvieron a subir el peso del auto en aproximadamente 15 kilos, claro, que es mucho. Es muchísimo. Según la ingeniería de Williams, lo calculan entre 40 y 45 centésimas por vuelta que lo perjudicaba a Sargent o Albon a principio de la temporada hasta el Gran Premio de Holanda, que es cuando Williams aplica esta modificación. Yo me he anotado algunas cosas que aplicó y que creo que esto es muy importante porque ahí radica el enojo de Williams con Sargent, porque ni bien James Bond lo dijo, es una locura que en un pequeño error se pierdan tantas horas. Habían estado 2 semanas, 3 semanas trabajando en ese auto y en esa destrucción realmente se pierde la evolución. Por eso creo que el potencial del auto empieza a verse fuertemente en Monza, ¿no? Holanda fue un gran premio un poco más complicado. Mira, trabajaron en un nuevo suelo, que lógicamente eso modifica el flujo de aire. La parte trasera del coche, del suelo, también se modificó. Una remodelación del difusor, una modificación en la entrada de aire a la altura del pontón, con una superficie superior más larga a la superficie interior, creando así un pontón más grande a lo largo del habitáculo. Algo parecido a lo que hizo Red Bull desde el principio de año, estirando ese pontón hacia los escapes traseros. Que antes bajaba enseguida, ahora lo estiraron como para que llegue un poco más largo y carga por arriba y por abajo también. Exactamente, y no te genera tanto downforce, digamos que... tanto drag. Drag es choque del aire. Sí, exactamente. Es cuando avanza un auto, choca contra una pared de aire, ese es el drag, lo que frena el auto por chocar. Por eso el Williams está funcionando muy bien, más allá del motor Mercedes-Benz, ha funcionado bien en velocidad final. Y después 2 cosas más, modificaciones en el habitáculo, por eso Colapinto, que llegó tan rápido a ese Gran Premio de Italia sin pruebas, se subió a la práctica libre del viernes, se estaba un poco adaptándose al habitáculo y a la butaca y bueno, corrió complicado, digamos, ya en Bakú fue mucho mejor. En la cubierta del motor para mejorar el flujo de aire, para combinarse con ese piso trasero y revisión, acá está la clave, revisión de la geometría del arco principal antivuelco, digamos, de la parte superior del auto y ahí bajaron unos 5 o 6 kilos. El Williams está todavía 9, 10 kilos arriba, 8, 9 kilos arriba de su peso ideal, pero lo han bajado mucho y creo que eso, cuando se combinan los planetas, justo Colapinto se le da esta posibilidad con un salto en el Williams, que a principio de año el Williams ahí no estaba, Diego. No, por supuesto. Bajar kilos no es solamente bajar kilos en alguna parte del auto que ayuda. Si los bajás de arriba es más todavía. El centro de gravedad famoso. Si vos bajás de acá arriba 5 kilos, no es lo mismo que bajarlos ahí. Porque lo que haces es bajar todo el peso, el promedio, la bolita que está en el centro de donde está el peso, baja. Porque bajaste de arriba los kilos. Entonces eso hace que el auto tenga mejor tránsito de curva, mejor quiebre de maniobras.
y hay un desempeño más fácil de aceleración y desaceleración. Si bien son milimétricas, cuando vos acelerás, el auto hace esto, cuando frenás, hace esto. Ese cabeceo para atrás o para adelante, en Fórmula 1 es, repito, milimétrico, ese que corta el flujo de aire que pasa por abajo. Entonces, si vos tenés un auto con menos cambio de gravedad porque tengas el peso alto y lo tenés bajo, esa diferencia de aceleración o de cabeceo para adelante cuando frena es mucho menor. Entonces todo empieza a sumar y ahí empezás a sumar 5 centésimas por acá, 10 centésimas por acá, terminás mejorando 3 décimas. Igual creo que es importante que tengamos en cuenta algo. Colapinto el otro día se puso sexto en la Q2, que es el peor escenario para un piloto. Es mucho más difícil hacer una vuelta rápida en Q2 que en Q3. Explícame por qué. Porque en Q2 vos tenés que entrar entre los 10. Y si no entras entre los 10 ya quedaste para largar de 11 para atrás. Es la que más te exige. Ahí tenés que ponerte para tratar de pasar al último corte y estar entre los 10 primeros. Una vez que estás ahí, largar décimo, octavo, sexto, te puede cambiar. No mucho, ya estás entre los 10. Pero si vos no pasaste, te quedás ahí, 11, 12, 13 o más. Y entonces por eso toda la exigencia siempre se pone en esa última vuelta de la Q2. Ahí se puso sexto. Y esto es mucho más meritorio que después quedar noveno. Que fue octavo, no importa. Mentalmente no podés fallar en la Q2. Exactamente, pero si falla en la Q2, en esa vuelta, hay que aplaudirlo, porque ese es el momento en el que podés fallar. Ahí es donde tenés que poner absolutamente todo. Y si te va mal, bueno, te va mal. Te jugaste todo. Lo que no podés fallar es en Q1 o en Q3, porque ahí es donde en Q1 te quedas afuera y largás atrás la carrera. Y en Q3 no tiene sentido fallar porque ya estás entre los 10. Entonces es como un desperdicio, romper auto, perder tiempo, hacer trabajar a los mecánicos. Pero si fallás en la Q2, en la vuelta criminal de la Q2, está todo bien. Ese es el momento que cualquiera te va a aplaudir. Porque fuiste a buscar entrar entre los 10. Y ahí Colapinto hizo un brillante trabajo. Sin embargo, estaba a 3 décimas. Cuando vos quedás entre los 10 primeros y estás solamente a 3 décimas, te demuestra que es un circuito atípico. La Fórmula 1 no tiene esas diferencias. Por más parejas que esté en este momento, no las tiene. Siempre hay 3, 4 décimas del primero, de Verstappen, al tercero, al cuarto. Había 6 décimas con Ferrari, 3 décimas con Checo Pérez. Ahora el décimo estaba a 3 décimas. Entonces hay que ver esto para entender por qué no es un escenario replicable. No es que vamos a ir a Singapur y vamos a encontrar lo mismo. No. Ni vamos a ir a Austin y vamos a encontrar lo mismo. Pero eso vamos a hablar en el próximo bloque. Porque tiene que ver con las expectativas que todo esto nos está generando. Solamente hay que decir que Franco Colapinto cumplió a la perfección con todo lo que tenía que cumplir. Administró cuando tenía que administrar hasta que le dijeron acelerá. Y cuando aceleró, se le escapó a Hamilton y se empezó a acercar a Hülkenberg. Listo, ya está. Cumplió. Y encima sumó más puntos porque después chocaron Pérez y Sainz. Que eso después veremos quién tuvo la culpa. Pero no importa. Lo que digo es, tenemos que estar conscientes de que las circunstancias son determinadas y hay que aprovecharlas al 100%. Y eso es lo que está haciendo Franco Colapinto. Tengo más detalles. ¿Hay otro bloque? Hay otro bloque, por supuesto. Hacemos una pausa, la primera, después vamos a tener otra más, pero ahora cortamos unos segundos y ya volvemos con este análisis de la entrada nuevamente de Argentina a la Fórmula 1 con Franco Colapinto. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. La producción no se puede detener. Las máquinas tampoco. Urbi. Ingeniería industrial. Llegó Alemania Petrolhead Tour, un recorrido de 2000 kilómetros por la cuna del automóvil, en español, de la mano de Motorius y con todo incluido. La propuesta es simple, que hagas el mejor viaje de autos de tu vida y para eso nosotros nos ocupamos de todo. Pasajes ida y vuelta de tu país, de residencia, hoteles, comidas, traslados y por supuesto mostrarte lo mejor del mundo del automóvil en Alemania. Para más información nos escribe el mail de pantalla y nos vemos en Alemania Petrolhead Tour. I'm looking for... El cambio que lo cambia todo. Renault Cardian.
Los Torii son arcos japoneses con mucha resistencia. La Nissan Frontier también. Por eso ahora tiene un año más de garantía. Me quedaron algunas cosas del Gran Premio de Italia porque quiero abrir otro tema y le voy a preguntar a Sorrero. Mira, con gomas duras en plena competencia, minuto 24.89 para Albon, minuto 24.87 para Colapinto. Y la vuelta rápida, la más rápida de la competencia, los dos la hacen en la vuelta 53. Minuto 23.91 para Albon y, escucha acá, minuto 23.72, 7.28 para Colapinto. Me retrocedo un poquito. Fin de semana. ¿Esperabas que Colapinto iba a estar tan cerca de Albon? ¿Quién es Albon en la Fórmula 1? Alex Albon es un protegido de Red Bull. Fue compañero de Verstappen 3 años atrás, en la pandemia. Él era el compañero de equipo de Max Verstappen y fue el mejor compañero de equipo después de Ricciardo en cuanto a estar cerca de Verstappen justamente. Es buenísimo Albon. Pero se lo trituró el sistema de trabajo de Red Bull, que prioriza tanto a Verstappen que cualquier compañero de equipo lo sufre. Wow, increíble esta historia, ¿eh? Pero el tema es que mucha gente dice, ¿por qué no pone a punto el auto para su gusto? No es la Fórmula 1 de Reutemann, y esto vale la pena explicarlo. En la época de Reutemann, cada auto era un auto. Artesanalmente era un auto. No se hacían autos en serie. Ahora hay limitación de pruebas. No podés probar. Entre carrera y carrera no se puede probar. Tenés 3 días a principio de año. 3 días al final de año para probar al piloto que va a venir el año que viene. No vas a probar nada de puesta a punto, no hay diseño, no hay auto nuevo todavía. Y cada evolución que haces tenés que hacerla seriada, porque todas las partes que fabricás, las fabricás para los 2 autos y para que estén varias carreras. Con lo cual, si el sistema de manejo, el estilo de manejo de un piloto, Verstappen, el número 1 del equipo como Red Bull, es tan distinto al de sus compañeros de equipo, porque él maneja diferente, pero es un tocado por la varita, vos tenés que darle bola a él. Tenés que hacer el auto como él lo quiere, como él lo necesita. Cuando eso pasa, los pilotos compañeros de equipo quedan desfasados, porque manejan como manejan todos los pilotos, que es distinto. En realidad el distinto es Verstappen. Entonces, cuando un equipo gira tan en torno a un piloto, estrella, tan distinto y tan bueno como es Verstappen, los otros quedan opacados siempre y tienen que adaptar su estilo de conducción al estilo de Verstappen. No siempre se puede. Fíjate que Checo Pérez, los últimos 3 años, empezó el año bien y cuando la puesta a punto del auto empieza a ir para el lado que pide Verstappen, se pierde. Casualmente llega cerca de Mónaco en mayo y desaparece el segundo piloto. Bueno, Albon fue el que mejor se desempeñó hasta que llegó Checo Pérez como compañero de Verstappen en ese sistema de trabajo de Red Bull. Por eso quedó afuera de Red Bull y por eso lo agarró Williams. Es un pilotazo, es buenísimo el tailandés. Es inglés, familia tailandesa. Aclaro algo, cuando queda afuera, no solo que hace un año de DTM, pero en la previa se juntó y se reunió con Ricardo Juncos, porque viajó a Estados Unidos en una prueba en Sebring y estuvo con Juncos y hubo una chance de que corra con Ricardo en IndyCar si es que iba a meterse a IndyCar. O sea, fue a buscar butaca a Estados Unidos. Como hizo Carlos Milo. Exactamente. El camino que hizo había quedado afuera del mundo de la Fórmula 1. Sin embargo, Williams lo vuelve a captar. Por eso, y volvemos a esto, otra vez la pregunta. ¿Te sorprendió que Colapinto quedara tan cerca de Albon? Sí, sí, porque es la referencia. O sea, primero que conoce el equipo. No es lo mismo llegar a un equipo y no conocer ni el sistema de trabajo, ni a los mecánicos, ni el auto, que sí conocerlo. Entonces, Albon ya tiene 1 año y medio dentro de Williams. Colapinto recién llegaba, por más que estaba en contacto con el equipo. No es lo mismo ser el piloto que ir a una prueba libre o estar solamente en contacto, escuchando la radio, etc. Y cuando tenés un piloto que es bueno y que está tan acostumbrado al auto y que va siguiendo la evolución, porque la va llevando él adelante la evolución como piloto, es muy difícil estar a la par de él. Entonces por eso fue bueno que haya sido Monza, porque es un circuito menos técnico, donde es más fácil poder aprovechar tu velocidad, tirarte más e intentar estar más cerca. Franco lo hizo. Fueron a Bakú y en Bakú estuvo adelante incluso de Albon en alguna práctica. En la clasificación a Albon le pasó lo que le pasó con el sistema de ventilación externo que se le pone a los autos que están en boxes, que salió y lo tenía puesto, enganchado, y eso hizo que no pueda abrir su última vuelta. Con lo cual probablemente Albon quizás quedaba delante de Colapinto en la última vuelta de la Q3 y no ocurrió porque no pudo abrir la vuelta directamente. Le bajaron la bandera cuando estaba empezando su vuelta rápida. Pero más allá de eso,
Colapinto estuvo muy cerquita, entonces ahí hay una sorpresa, porque siempre la referencia tiene que ser tu compañero. Primero porque tiene un auto igual, y segundo porque es el único del que podés mirarte como espejo. El resto tienen otras circunstancias. Sí hay que tener en cuenta que cuando tenés dos autos así, muy cerquita, van con distintas estrategias en la carrera. De hecho, Albon largó con goma dura, Colapinto en Bakú largó con goma media, Colapinto paró en la vuelta 11 y Albon siguió más de 20 vueltas más. Entonces, la carrera se arma diferente, pero no es que un equipo perjudica a uno o a otro. No. Tienen que ir a buscar el resultado por y dos la caminos. mejor forma es ir por dos caminos, Exacto. porque nunca sabes si hay un safety car, que siempre había en Bakú y no hubo esta vez. Bueno, hubo al final con el accidente, pero no fue en el transcurso de la carrera, no alteró las estrategias. Y entonces tenía que ir por dos caminos diferentes. Y estuvo bien, a pesar de que algunos lo criticaron, y tengamos cuidado con las críticas, sobre todo con las redes sociales, estuvo bien que Colapinto haya ido con la goma amarilla, con la intermedia, porque él no tiene el feeling, justamente, del auto cargado de kilos, pesado, porque está lleno de combustible en el momento de la largada, y con una goma dura que tarda mucho en agarrar temperatura. Entonces, el que tiene más experiencia, que es Albon, era lógico que fuera con la goma dura al comienzo y Colapinto con la goma intermedia. Cuando después cambian, Colapinto tiene que empezar a administrar la goma dura porque era la única parada que tenía. Desde la vuelta 11 tenía que estar a 50 y pico. Entonces tenía que ir administrando esa goma, que es cuando esto que comentamos hace un rato pasó, que es que administró tanto que se le enfriaron las gomas. En esta comparación con Albon, recordaba la prueba de clasificación cuando Franco admite un error que se pasa de largo en Les Modos, creo que es la curva, digamos, ¿no? En Monza, sí, Les Modos. pero venía 6 kilómetros más rápido que Albon, o sea, venía rápido, entra pasado y lo ve para demostrar lo rápido que se adaptó al auto y lo cerca que estaba de este compañero. Pero me queda una pregunta, por eso siempre lo consulto a Diego, porque tiene un mayor bagaje técnico, digamos, con respecto a la Fórmula 1. Me sorprendió, le sorprendió mucha gente, por eso decís, hay que tener cuidado con las redes sociales, hay que interiorizarse. Me sorprendió que en Monza fueron a una sola parada y tuvo que aguantarse tantas vueltas con un solo juego de neumáticos, ni hablar en Bakú, que para en la vuelta 11. Cuando vemos eso, decir, wow, ¿irán a dos paradas o se la irá a bancar? Y se la bancó. Ahora, es increíble que Colapinto, y ahora sí nos vamos a meter en la parte técnica de qué es lo que va pasando cuando un stint es tan largo, cuando lo llaman, que recién lo dijo Diego, lo llaman, che Franco, acelerá porque se enfriaron mucho las gomas. Esas gomas ya tenían 30, 32 vueltas. Colapinto para en la vuelta 11, Alonso lo sigue en la vuelta 12. Para evitar el undercut, que es que él, Claro, por parar antes, le acelere después con gomas limpias y le gane. Por eso para enseguida Alonso. él en la vuelta 41, 42 le dice, bueno, cambia el ritmo, acelera. Agarra con un set de neumáticos con 30, 32 vueltas. Entonces el paredón, la pared, está cerca en Bakú y no cometió un solo error. Ahora, ¿qué pasa con esto? La verdad que sorprende a mucha gente y hay que explicarlo. Y lo sorprendió hasta Colapinto, porque esto es falta de experiencia. Se me enfriaron mucho los neumáticos, especialmente los delanteros. El auto no rotaba, no lo podía hacer doblar y era porque se cayó la temperatura. Lo hacen acelerar el ritmo y el auto no es que empezó a patinar o a irse para atrás. ¿Qué es lo que pasó en la mitad de carrera? Lo cuidaron demasiado. ¿Qué pasó, Diego? Aceleró, se le escapó a Hamilton, lo agarró fácilmente a Hülkenberg. ¿Por qué fue ese cierre de carrera y ese cambio de estrategia en las últimas 10-12 vueltas? Simplemente porque hay que cuidar la goma para saber que tenés goma entera hasta el final. Es muy larga la parada en Bakú como para parar una segunda vez, perdés tantas posiciones, quedás en el tránsito que es muy difícil después recuperarte. Por esa razón es que se para una sola vez cuando tenés una goma como esta, el set más duro que había puesto Pirelli estaba ahí. Cuando él para en la vuelta 11 y sale, tiene que usar esa goma por 40 y pico de vueltas. Entonces no le quedaba otra que ir modulando las aceleraciones, porque si vos la quemás a la goma, la pasás de temperatura, hay dos cosas que se producen en la goma. El graining y el blistering. Me gustó. Empiece a anotar. Le iba a preguntar el graining y el blistering porque Colapinto lo está usando y como le está hablando a mucha nueva generación, que algunos lo agarraron, otros no, bueno, hay que empezar. ¿Qué es el graining? El graining cuando la goma levanta mucha temperatura y se le empiezan a pegar todo tipo de suciedades. Se desbalancea y pierde grip porque tiene goma extraña pegada en la superficie. Tenés que limpiarla. El graining se limpia acelerándolo para que despegue porque levanta la temperatura. Se produce porque generó o temperatura muy alta o temperatura muy baja. Se pasa de temperatura o queda fría. En cualquiera de las dos circunstancias pasa lo mismo. Entonces vos tenés que limpiar esa goma y una vez que la limpiaste la podés acelerar de vuelta. A veces se produce blistering, que es que se empiezan a hacer ampollas.
y ahí ya no podés evitarlo. Ahí tenés que parar en boxes y cambiar la goma. Cuando él para en la vuelta 11, hacía 2 vueltas que venía perdiendo. Alonso se venía acercando. Se le venía escapando. Él estaba persiguiendo a Alonso, quiso entrar en DRS. Entrar en DRS es ponerte a menos de un segundo. Cuando vos te pones a menos de un segundo, en la recta podés bajar el alerón trasero, Sí. agarrás velocidad y pasás al de adelante o te acercás al menos en una vuelta, en 2 o en 3 terminás pasándolo. Está hablando Diego de Colapinto Alonso, algo que había pasado en Monza Exacto. y volvió a pasar en Bakú. Siga, increíble. Estamos hablando de Alonso y atrás Hamilton. Sigamos. Exactamente. Entonces, Colapinto, cuando ve que por 2 vueltas seguidas se le escapa a Alonso y ya no lo puede agarrar, es porque la goma intermedia ya se había consumido, ya no había más caucho. Por eso para primero, fue el primer piloto en parar. En la vuelta 11 fue el primero en parar para cambiar neumáticos. Había parado Tsunoda por un problema mecánico, digamos, un toque. Entonces, cuando sale con la goma dura, tiene que saber que con esa goma tiene que ser el resto de la carrera, no puede quemarla. Porque si la quema, puede pasarle esto, de que la dañe irreparablemente y no pueda limpiarla, como pasa con el graining. Entonces, por esa razón sale a un ritmo determinado, acelera unas vueltas, la pone en temperatura, hace un ritmo y después empieza a levantar. Y cuando parecía que podía atacar, empezó a escaparse Alonso. Y escaparse, y se le venían Hülkenberg, y se le venía Hamilton. Cuando le dicen lo que vos comentás... Birman. Exactamente, Birman. Cuando le dicen que acelere, que se le cayó la temperatura, acelera, él dice que despiertan las gomas delanteras, y efectivamente empezó a agarrar grip, y empezó a ir para adelante de vuelta, y se le escapó a Hamilton. Y Hamilton ya no pudo acercarse, entrar en el rango de DRS para pasarlo, y Franco se asentó en el lugar. Y eso es lo que pasó. Pero esto es aprendizaje también para él. Esto es todo un proceso. Cuando el otro día alguien que sabe mucho puso en Twitter, no importa quién, porque lo importante es el concepto, no tiene nada que aprender. Sabe todo este chico. Está mal decir eso. Porque ni siquiera si fuera cierto, que no es cierto, está mal cargarle esa mochila. Porque va a tener situaciones extrañas que las va a tener que resolver de alguna forma, que va a tener que aprender qué pasó. Se bajó del auto y ¿qué dijo? Tengo que aprender a administrar la goma, no sé administrarla, me tuvieron que decir cómo hacerlo. Lo bueno, Mauro, es que cuando le dice lo que tiene que hacer, va y lo hace. Sí. Y lo hace a la perfección. A la perfección. Y esto es lo que creo que tiene más valor todavía. Él está aprendiendo, pero de cada lección que toma, cada tilde es un aprendizaje y lo capitaliza. El golpe que se pega en la práctica libre contra la pared es un golpe que no tenía necesidad de tener, pero lo sufrió. ¿Por qué? Porque la pista está verde. ¿Qué es una pista verde? Una pista verde es cuando todavía está sucia, no se engomó, no le quedó caucho pegado en el asfalto como para que los autos pasen más rápido en las curvas. Estaba más sucia de lo normal. En este fin de semana se enojaron varios pilotos. Exacto. ¿no? Igual Además de la Bakú bolsa- siempre se ensucia porque tiene muchos árboles que caen sobre Sí, la pista, ojalá. entonces hay mugre siempre. Pero en el momento que él comete el error, le rota de atrás el auto, golpea, por suerte no rompió la caja, pero golpea contra la barrera blanda. Yo pensé que se había roto. Yo también pensé que se había roto. Es porque apuró la entrada a la curva más de lo necesario. Era una curva de 90 grados que va a una recta después, por eso quiso entrar rápido para hacer rápido la recta siguiente. Entró más abierto de lo normal también. Y entró de más abierto. Pero bueno, es todo parte del aprendizaje. Seguramente en la próxima carrera, en las próximas carreras, en la primera práctica libre no cometa un exceso de ese tipo, porque tiene que ir progresivamente avanzando. Pero vos no sabés cuando te llegás al borde cuál es el borde. No lo conocés hasta que no llegaste al borde. Así que me parece que está bien tener estos tildes de decir error, aprendizaje, error, aprendizaje. Y todavía hay un tema más, que no lo discutimos, lo vamos a discutir en el próximo bloque, que es el estado físico. No es lo mismo correr en Fórmula 2 que correr en Fórmula 1. Pero si querés lo hablamos en la próxima bloque. Exactamente. Para cerrar este tema del graining y el blistering, hoy por hoy, que es la degradación en la parte interna de los neumáticos, los equipos de Fórmula 1 están, esto siempre se supo, contratan a muchos fotógrafos, no solo para mandar a sacar fotos de los autos en los boxes y demás y ver cómo están abajo y bueno, hay mucho espionaje, sino que están trabajando los pilotos. Hoy por hoy la tecnología, bueno, estas cámaras que estamos grabando tienen Wi-Fi, los pilotos los fotógrafos están en plena carrera. Bueno, los lentes se imaginará la calidad que tiene y le van, y le van sacando fotos de los neumáticos delanteros y traseros del piloto rival al equipo para el cual están trabajando y mandan continuamente fotografías
para ver especialmente esto del blistering, cómo está el estado del neumático en la parte interna, para que decidan y cambios de estrategia o avisarle al piloto, atacá porque se viene cayendo o están sufriendo. Se está escuchando mucho, ¿no? Fíjate con el struggle, está sufriendo, digamos, está en problemas el piloto que va adelante. ¿Por qué nos quedamos en este tema? Porque las 4 cositas negras que tiene un auto de calle son clave en cuanto a su seguridad. La clave de seguridad vial de un auto son los neumáticos. Y en un auto de carrera son fundamental, pero más de la mitad de los libros técnicamente de un auto es dónde va apoyado. Por eso, si vos lo querés complicar a un piloto de autos de carrera, ponele neumáticos malos. No va a poder hacer magia. Es clave lo del neumático. Por eso es clave que aprenda a interpretar el neumático. Es un salto gigante del neumático de Fórmula 2 al de Fórmula 1. Por eso es tan importante esto de Colapinto, de aprender prácticamente de cero cómo funciona un neumático de Fórmula 1 con sus pesos y sus velocidades. Nos vamos al corte, queda mucho más de Colapinto en la Fórmula 1. Nadie imaginaba que un Mustang podría ser eléctrico. Nadie imaginaba que un eléctrico podía ser un Mustang. De 0 a 100 en 3.7 segundos. Nuevo Mustang Mach-E. El único eléctrico que es un Mustang. La inteligencia encuentra el camino. Descubrí el potencial en reserva de tu vehículo con EPROM. Mejoramos el torque y la potencia, optimizando así el consumo de combustible. Trabajamos en camiones, maquinaria agrícola y pickups. Ofrecemos soluciones electrónicas a fallas típicas. Nos avalan 22 años de experiencia y una red con más de 90 distribuidores en todo el país. EPROM. Busca tu distribuidor más cercano. Te vas a sorprender. Este es un baile que tiene un ritmo y cuando vos entras en el baile tenés que bailar al ritmo del baile, no quieras ir en contra del ritmo. Queridos 20, te voy a contar un poco sobre los 30. ¿Recordás esas noches donde bailábamos hasta que salga el sol? Siguen estando. A los 30 aprendes a renunciar a ciertas cosas para poder valorar otras. Somos fieles a nuestro instinto. Y en el amor, no te preocupes. Te aseguro que te volvés a enamorar. Y podría continuar, pero no quiero ser de los que mandan audios de más de 30 segundos. Peugeot 208. El futuro nos atrae. Hilux, confianza indestructible. Visita toyota.com.ar. Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino, el surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras 2 sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino, www.bicicletastonino.com.ar. Los productores de seguros somos profesionales que damos respuestas. En Unibroker somos un equipo de más de 1.200 productores asesores, unidos para responder mejor a las necesidades de los asegurados. Unibroker, asistencia aseguradora, una compañía HMS. Tercer y último bloque de este programa especial de P1 con Mauro para analizar un poquito todo esto que estamos viviendo con la llegada de Franco Colapinto anticipadamente, sorprendentemente, a la Fórmula 1. Primero hay que decir, qué lindo que un piloto argentino haya vuelto a Williams. Por lo menos para los que tenemos esa añoranza del Lole, por más que Reutemann salió mal de Williams.
o se fue herido de Williams por aquella traición de la carrera de Las Vegas, en la que perdió porque la caja no cambiaba, etc. Después lo llamó Williams, al año siguiente volvió con Williams, fue brillante en Sudáfrica, segundo atrás del Renault de Alain Prost, y abandonó en Brasil. Listo. Pero la historia de Williams y de Argentina es muy particular. Y me parece que es una forma de también curar un poquito, para los que tenían todavía el enojo con Williams por lo que había pasado con Reutemann, que haya sido justamente en Williams que Colapinto haya podido debutar en Fórmula 1 y ni hablar encima con buenos resultados. Nos quedan por analizar 2 o 3 cosas. Las largadas. No es fácil largar en un Fórmula 1. De hecho, Lando Norris, el candidato a pelearle a Verstappen, falla y falla y falla en las largadas. Hay una componente técnica, que es que un sistema de largada que es complejo y que no siempre funciona bien, y no es culpa del piloto. Pero cuando tu compañero larga bien y vos mal, quiere decir que el problema es tuyo, no es el sistema de largada del auto. Esto es por lo de Lando Norris y Oscar Piastri, que siempre largaba bien mientras Norris fallaba en la largada. Qué bueno que es Piastri, pero bueno, sigamos. Y qué falta de horno tiene Lando Norris todavía. Le falta esto, pero le falta. Bueno, Colapinto largó bien, largó mejor en Monza. Sí. La presión de la primera largada en la Fórmula 1, técnicamente, me imagino toda la parte de sensor y demás, lo hizo a la perfección. Creo que lo están llevando muy bien desde los pits, digamos, del pitwall, desde la parte de radio, lo están llevando muy bien. Y en Monza larga perfecto, casi pasa, creo que era un Haas ahí en la chicana, larga perfecto. En Bakú largó bien, pero no tan bien como Monza. Bueno, hay algo que pasó que en Bakú, que él había clasificado por el lado de afuera y al subir un puesto, porque penaliza a Hamilton, pasa al puesto 7, que queda del lado interno. Sucia. Entonces, al estar en la parte sucia de la pista, la adherencia no es la misma. El piso está sucio, efectivamente. Por más que lo barran, es una suciedad distinta. A ver, cuando se dice sucio, no es que tiene mugre, sino que no tiene el caucho y la limpieza perfecta sobre la que patinan los autos. Siempre que salen a la vuelta previa, hacen patinar el auto para que limpie un poco la goma que hay en el cajón. Pero de todos modos eso es limpiar un parchecito. El auto va a largar en una pista que está con menor adherencia que la que está en el tránsito habitual. Siempre se va por afuera, por lo tanto el que haga por afuera, al llegar a la curva 1, tiene el carril más limpio. Franco largó por el sucio. Sin embargo, largó bastante bien con el escolta de Albon al lado, su compañero, que podría perfectamente, si hubiera sido un rival, ir por afuera y tratar de pasarlo. La curva 1 es peligrosa, el que va por fuera tiene una pared que se viene encima, Albon tampoco quiso hacer una maniobra peligrosa con su compañero, lo protegió y doblaron juntos. Pero Franco perdió respecto al sexto, no largó y mantuvo la distancia, ni menos achicarla, sino que perdió, pero Albon lo ayudó. De todos modos, largó bien. Largó bien. Si no hubiera largado tan bien, está bien. Está bien también, porque sigue siendo parte de ese proceso. Es que nos está poniendo la vara muy alta. Exactamente. Entonces, cuando hace todo bien, uno espera que haga todo bien. Y a veces no va a hacer todo bien. Y la otra cosa importante es la gestión de la parada en boxes. Es muy difícil hacerlo bien, parar en el lugar justo. Una parada tiene 2 segundos 4, 2 segundos 2, 1 segundo 8 fue un récord, pero básicamente son 2 segundos y medio. Si vos parás y te corres del cajón, del lugar que tenés que parar, 10 centímetros, obligás a los mecánicos a correrse y sacar la goma y poner la goma en un lugar distinto, están incómodos, quedan mal. A veces se pasan 50, 60 centímetros y eso estamos hablando de 1 segundo y medio, 2 segundos, pero tiene que corregir el mecánico. Exactamente. Entonces, parar en el lugar preciso para que la parada sea efectiva es buenísimo, es muy importante. Y Franco lo tuvo, paró bien las 2 veces, tanto en Monza como en Bakú. No es lo mismo parar en entrenamientos, clasificación, que tenés tiempo, que en carrera. Ahí hay que hacerlo perfecto. Y lo hizo bien. Entonces también eso habla de una frialdad, de una conciencia de cómo tiene que hacer las cosas absoluta. Y eso creo que es uno de los méritos más grandes que tiene. El pit stop no solo es parar en la zona correcta, sino no es exceder la velocidad. Y lo ha entrenado el Monza, lo entrenó en Bakú y por ahora no ha tenido ninguna penalidad. Que estamos hablando de aprovechar ese tiempo al máximo de velocidad pura y empezar a calcular de dónde frenar para donde comienza la línea de limitación de velocidad, no perder tiempo antes. Y creo que lo viene limando cada vez más y está muy rápido. Y la tercera cosa que queríamos hablar, antes de meternos en la parte psicológica y del estado físico para lo que se viene, es la ejecución de los sorpasos. Hoy en la Fórmula 1, Diego, se pasa prácticamente de otra manera, o al menos es lo que vimos en Bakú, que tiene rectas largas, y ni hablar en Monza. Pero cuando lo pasó a Bottas, o lo pasó a Gasly, o lo pasó a Stroll en Monza, o lo que ejecutó acá cuando lo ordenaron acelerar y pasarlo a Hülkenberg,
realmente cuando se pone la meta Colapinto en perseguir a alguien y ejecutarlo, lo ejecuta. O sea, podés confundirte la zona de frenaje cuando vas peleando con un piloto en Monza y en Bakú que tiene frenadas tan largas porque venís a 3.40. Entonces, fue perfecta la ejecución de sorpaso y eso hay que también destacarlo. Sí, tengamos en cuenta que son dos pistas atípicas. Monza, Exacto. como dijimos, Bakú, como dijimos, por una larguísima recta con una curva muy, muy cerrada en el final. Entonces, la maniobra es como más separada. Una cosa es frenar y otra cosa es doblar. No es lo mismo que frenar doblando. Y esto es lo que va a pasar en los próximos circuitos. Ahora viene Singapur, esta semana, dentro de pocas horas. Es la pista ondulada, larguísima, con mucha humedad y mucho calor. Y además se corre de noche. Entonces, todo eso es nuevo para Franco. Yo te escuché en la columna que sacamos el TP1 extra sobre lo de Singapur, lo que se venía, y bueno, en la previa de Bakú, y me fui a ver un onboard de Singapur, y la pucha, tenés curvas realmente rápidas que va a exigir, o sea, el auto tiene curvas de media velocidad y alta, va a ser exigente. Exacto. Entonces ahora vamos a ver cómo está su cuerpo, que hasta ahora vino respondiendo muy bien. Su entrenamiento evidentemente es muy bueno, pero la exigencia del Fórmula 1 la vas a saber cuando llegues. Por eso, miren, hay dos cosas que pasan en las carreras de autos. A ver. En la Fórmula 1 por lo menos. El tanque de combustible se baja, se vacía hacia el final. No hay repostaje de combustible, con lo cual se larga lleno, se termina vacío. Entonces, la diferencia de peso es tan grande que permite que en el final de las carreras se puedan hacer buenas vueltas. Lo que pasó en Monza. Exactamente. Bien. No es que es, después de tantas vueltas metió la vuelta. No, el auto pesaba 60 kilos menos. Eso es importante. Pero si tenés muchas vueltas de la goma, eso va en contra. Y si no tenés un estado físico que esté adaptado perfectamente al Fórmula 1, también va en contra. Entonces, por un lado el auto está más liviano, por otro lado tiene que tener el cuerpo impecable. Pudo hacerlo en Monza, pudo hacerlo en Bakú. Los dos circuitos tienen una recta muy larga para descansar los músculos, ya lo dijimos. Ahora viene Singapur, donde no hay rectas tan largas, hay una nueva ahora porque cambiaron una S que se transformó en recta, pero no es tan larga tampoco, y donde tiene muchas curvas de permanencia, esto que es doblar y seguir doblando, doblando, doblando hasta terminar la curva. Eso te destruye el brazo, el hombro, el cuello. Pero más allá, y la goma, por supuesto, pero más allá de eso, después de Singapur viene Austin, Texas, que es una pista diseñada por Hermann Tilke como muy pocas hizo, porque la verdad que son pistas polémicas, pero esa es perfecta. Tiene curvas de Suzuka, tiene curvas de muchos circuitos representando como las curvas más exigentes del calendario en un solo lugar. Ese es interminable. Interminables, de absoluta gravedad lateral, fuerza G lateral. Que si haces la primera la haces mal, terminás haciendo es que mal. te vas corriendo, es como las heces rápidas de Silverstone. Si entras mal en la primera, Exacto. La segunda quedas peor y la tercera peor todavía. En Austin se representa eso mismo, porque la hicieron copiando esas heces de Beckett y Maggots de Silverstone. Entonces, sepamos que ahora viene una exigencia para su cuerpo muy grande. Y además va a tener un calor en Singapur terrible. Los pilotos, tengan en cuenta esto, los autos abren aletas nuevas, ventilaciones, solamente para Singapur, porque es donde queda todo el calor de la batería, del sistema eléctrico, además del motor térmico, ahí encerrado y se genera tanto calor que el propio piloto lo sufre, más el que tiene del ambiente. Con lo cual, sí, todos tenemos mucha ilusión de que ahora en Singapur vuelva a romperla, pero existe la chance de que no sea tan perfecto el escenario. Para él, personal, para Franco Colapinto, ojalá sí lo sea, pero si no es así, y si no es así en Singapur, puede no serlo en Austin, Texas, sepamos que esto es lo que tiene que él ir progresando, aprendiendo, conociendo de qué se trata y adaptándose, porque se trata de eso, de ir de a poco. Por eso tiene mucho valor estas 9 carreras. Porque si el año que viene corre o no en Fórmula 1 es algo que no se sabrá todavía. Puede pasar si en Audi deciden o no importa. Pero lo importante es que él pueda ir aprendiendo todo lo que tiene que aprender de Fórmula 1 en estas 9 carreras. Para que si el año que viene tiene auto o en el 2026 tiene una butaca firme en Fórmula 1, haya tenido este bagaje de conocimientos ya incorporados. Y eso me parece que es lo más importante de tener en cuenta. Te hago una consulta. Quiero marcar el tema psicológico, lo fuerte que está Franco, con un detalle que sucedió el viernes en Bakú. Pero antes me quedó prendido un tema que creo que te va a gustar. Supongamos que no hay butaca para el año que viene, que es lo que el escenario que hoy está, es prácticamente que no se sabe y no va a haber butaca.
creo que se la está ganando cada vez más. Y creo que después de Bakú, creo que algunos directores de equipos lo empezaron a mirar de otra manera. Y eso es clave. Pero supongamos que el año que viene no tiene butaca. ¿Vuelve a la F2 o se queda como tester? ¿Cuál es la opinión de Sorrero? Yo creo que tiene que volver a la Fórmula 2. ¿Por qué? Porque le mantiene el training. Primero va a estar corriendo los mismos fines de semana de Fórmula 1, con lo cual si hay una oportunidad la va a poder aprovechar, por supuesto. Segundo, que va a poder hacer pruebas libres, con el equipo Williams, cada vez que Williams lo llame, porque está ahí. Y tercero, porque lo va a mantener en actividad constante. Una cosa es ser piloto de pruebas y hacer 5.000 kilómetros con un auto de 2 años viejo que va a poder hacerse. Y otra cosa es estar el fin de semana de carrera, viviéndolo, viendo la pista como está, sufriendo las condiciones que tienen los mismos pilotos, en la misma condición, aunque sea en Fórmula 2. Para mí no sería un paso atrás, sería el paso lógico. Esto fue un plus. Subir a la Fórmula 1 9 carreras antes de tiempo fue un plus, un aprendizaje. Todo lo que dijimos recién, un bagaje de cosas que adquiere. Pero si llega a hacer todo el año Fórmula 2 el año que viene, me parece perfecto. Y ni siquiera es importante si gana el campeonato de Fórmula 2. Va a ganar alguna carrera, según el equipo, si es en el MP seguramente también. Y puede pelear el campeonato, pero si no lo pelea no importa, porque su objetivo es 2026 y llegar impecable para estar en Fórmula 1. No es volver a otros límites. Para nada. No, sí. No lo confunde. No, sí, volver va a volver a Por supuesto otros que sí, porque límites. Fórmula 2 lo dijimos, no vamos a ser contradictorios. Es una diferencia abismal con el Fórmula 1, pero es mantenerse en training con alta competencia de autos de potencia y de drag importante, de downforce importante, de asentamiento aerodinámico importante. Y psicológicamente, si no gana o no es campeón de F2, ¿eso no lo va a perjudicar mentalmente? No creo, porque primero que es fuerte, ya demostró que es fuerte, pero además porque él ya tiene claro cuál es el objetivo de seguir un año más en Fórmula 2. Es mantenerse ahí, a punto, perfecto para subir a Fórmula 1 cuando sea necesario, antes de tiempo o en 2026. Bueno, ahí Diego dijo que es fuerte mentalmente, que ya lo demostró y es una de las cositas que también queríamos hablar. Me había notado 3 cosas. El viernes en Bakú, que viene el único error de fin de semana, que es ese golpe contra la pared en su lateral izquierdo. Hay una nota posterior con el colega Juan Fosaroli y hay 3 cosas que quiero marcar porque son realmente muy visibles y muy fuertes de ver. Cuando habla Colapinto, la primera pregunta dice, bueno, ¿qué pasó? Y demás, ¿cómo te sentís? Lo primero que dice Franco, bueno, fue un día positivo. Increíble. Venía de pegarse, claro, fue un día positivo, porque después se recuperó en la práctica libre 2, queda prácticamente empatado en tiempo de Albon, pero lo primero que dice fue un día positivo. Segunda cosa, mira con la cabeza bien alto hacia adelante, demostrándote que el horizonte está mucho más lejos, que está allá arriba, porque fíjate si vos hablás con un piloto, sí, la verdad que fue un error, y la cabeza está mirando hacia abajo, digamos, el tipo dice, es un día positivo después de pegarse, y punto 2, la cabeza, o sea, su imagen gestual. Su actitud. Su actitud, es tremendo lo que te quiere comunicar. Punto 2, clave, como decía Fangio, tus principales hinchas tienen que ser los mecánicos. Y se pasó el 70% de la entrevista hablando de los reales héroes de ese fin de semana, que eran los mecánicos, porque me dieron un auto, él perdió 13 minutos, simplemente 13 minutos de esa hora posterior que era la segunda práctica libre. Salió en el minuto 47, perdió 13 minutos, nada. Como dijo Sorrero, yo también lo temí, para mí se había roto la caja, lo revisaron y después no lo sufrió en todo el fin de semana, indudablemente la caja de Williams es muy resistente, los verdaderos héroes son los mecánicos. Entonces, claro, vos causás un sentimiento tan positivo en los mecánicos que empezás a ser un ídolo para ellos, entonces se van a matar para arreglarte el auto. Y punto 3, dijo, fue un error chiquitito, pero fue un error mío. Listo, lo admitió y dijo, ya quedó atrás. Pero en esa entrevista ya dijo, ya quedó atrás. Digamos, dio vuelta a la página rápidamente, indudablemente ahí hay algunos trucos psicológicos que ha trabajado con su psicólogo, para decir, listo, me equivoqué, fue un error mío, ha visto la cámara, habló con su ingeniero, doblé más abierto, lógicamente mi tren izquierdo, especialmente el trasero, tomó esa suciedad, lo aceleré, se puso de costado, me pegué. Fue un error mío, no me encandilé, no es que había más suciedad, más hoja, ¿viste? Porque hay un libro, no, fue un error mío y pasó lo que pasó y listo, y doy vuelta a la página, ya quedó atrás en esa entrevista. Ahí te quería contar esto, Diego, porque sorprende la fortaleza psicológica que en el mundo de la Fórmula 1, bien lo dijiste, es una picadora de carne y la fortaleza mental es clave. Sí, y me parece que está rindiendo lo que tiene que rendir. Y esta es la sorpresa que tenemos. Nos encontramos con un piloto que no estábamos preparados para que llegue a Fórmula 1 antes de tiempo y llegó. Llegó y anduvo bien.
Segunda carrera, más exigencia y anduvo mejor. Sumó puntos. Más allá de que después por el choque sumó más puntos. Ya estaba adentro. Ya estaba décimo. Y lo hizo encima por mérito propio, porque estaba un décimo y tuvo que pasar a Hülkenberg para poder quedarse en el décimo lugar. Hacía 42 años que el Lole nos había dado los últimos puntos de la Fórmula 1, ¿no? Bueno, entonces ahora lo que hay que hacer es esperar. Solamente esperar. Saber que tenemos este tipo de piloto, un fenómeno. El pibe tiene talento, está claro, sensibilidad está clara, fortaleza mental también, y tiene una actitud positiva. Y esto es lo más importante. Cuando el otro día Kimi Antonelli chocó en Monza, es el reemplazante de Hamilton en Mercedes para el año que viene, para mí fue un error. No tenía nada que demostrar, el contrato ya estaba firmado, se anunciaba el día siguiente. Fue un error. ¿Qué pasó, Diego? ¿Entró mal el cambio? O sea, él lo puso tarde. Bajó un cambio de más porque Sí. vio que había entrado con mucha velocidad. Cuando vos bajas un cambio de más, bloqueas traseras, el auto gira y al girarse lo perdés. Colapinto se fue de pista en la misma tanda, un rato después, en la misma curva, y no lo giró el auto. Cuando vio que entraba con más velocidad, lo dejó ir, que corra. Entonces fue derecho, y lo peor que puede pasar es que rompas la trompa contra las barreras. Exacto. No rompes nada, se saca la trompa y listo. Ahora, si golpeas atrás, pegás el chicotazo, el latigazo, rompes la caja, los semiejes, podés romper todo el auto, y el daño es mucho mayor. Te penalizan en la grilla por la rotura de caja en la Fórmula 1. Exactamente. Entonces, lo que tiene de importante lo de Colapinto es que, lo dijimos al principio, los errores los comete donde los tiene que cometer, donde los puede cometer, donde está bien cometerlos. Ese sentido de la oportunidad, de saber dónde estás parado, mirar el bosque, es cortito esto. Checo Pérez chocó con Sainz en las últimas 2 vueltas de carrera. Checo Pérez, para mí, tuvo un error de apreciación. La maniobra no es culpa de él. No, pero que no sea cortito. Hablemos de este tema porque te iba a preguntar yo. Bueno, pero, a ver, Checo Pérez pierde con Leclerc en la curva 1. Sale acelerando y pasa a Sainz. Sainz lo supera, se abre para pasar a Leclerc y Checo quiere pasar de nuevo por adentro. Curva de 90 grados, rumbo a una recta larguísima. En el momento que salen acelerando juntos, Sainz es natural que quiera volver a entrar al carril lógico de circulación porque está por la parte externa, del borde para afuera. Y seguirlo a Leclerc para el tema de la succión también. Sí, pero poner que más adelante, están acelerando todavía, no están en recta como para agarrar la succión. La succión no se agarra y muchos hablan del draft, no es así. Checo Pérez se pone tan pegadito al lado, tan pegado, que si Sainz se corre un poquito, se enganchan. ¿Qué es lo que pasó? Y es lo que pasó. Y Checo Pérez tenía 4 metros para la izquierda. Y más, creo que más. Está bien, pero después viene la parte sucia. Ponele que no querés ir a lo sucio. Pero ¿cuántas veces vemos que un piloto en la misma recta esta de Bakú hace esto, de golpe? Si vos podés hacer esto de golpe a 340 kilómetros, ¿cómo no vas a poder hacerlo a 160? Entonces, Sainz no pegó un volantazo, fue suavemente hacia adentro. Y Checo Pérez lo vio y dejó el auto puesto. Eso es no mirar el horizonte. Lo que vos dijiste recién, mirar allá, lejos. Miró acá, quiso ser más macho que Sainz y dejarle el auto. Y terminaron los dos estrellados contra la pared. Si Checo Pérez en ese momento corre medio metro el auto, suavemente, no hace falta un volantazo, no tiene que levantar, sigue a fondo. El que va atrás en una maniobra así tiene un panorama totalmente diferente del de Ve adelante. todo lo que está pasando, el de adelante, por más que tenga un espejo, Sí. el espejo chiquitito así, y aunque lo escuche que está Checo al lado, no sabe cuán cerca está. Entonces, si Sainz empezó a hacer una curva suavemente hacia el centro, con el volante casi derecho, Checo Pérez tenía que levantar, mirar más allá. Y esto es lo que digo. La apreciación del escenario, dónde estás parado, mirar el bosque, no el árbol. Esto es lo que creo que tiene Colapinto. Está mirando más allá, está sabiendo dónde está desarrollando su carrera deportiva, esta oportunidad maravillosa de llegar a la Fórmula 1, y está cumpliendo con esa premisa de estar ubicado en tiempo y espacio. Y esto es lo que un piloto tiene que tener en Fórmula 1 para llegar lejos, además de talento. Así que, para mí solamente hay que esperarlo. Exactamente. Creo que ha significado que muchos argentinos volvieran a mirar la Fórmula 1. Me ha llamado un montón de gente que había perdido la pasión por la Fórmula 1, muchos de ellos por no tener un argentino, pero lo que ha despertado Colapinto realmente en gente fanática y no fanática es realmente impresionante. Creo que él mismo lo dijo, se va a tener que controlar un poco más con las redes sociales. Creo que ha llegado ya un mensaje para que no lo confundan algunas cosas y ocuparse realmente, creo que lo está haciendo, de manejar un Fórmula 1, pero él mismo dijo que iba a apagar un poco su locura por estar tan pendiente de las redes sociales, que creo que a veces no es muy bueno para un piloto, pero creo que con pequeños ajustes podemos llegar a tener pilotos de Fórmula 1, a ver, no sé si por muchos años. Sí. Si se dan la Fórmula 1
es un tobogán, es una ruleta rusa. Una ruleta rusa Sí. que lo puso Colapinto de golpe cuando no esperábamos y después pueden pasar un montón de cosas. Pero si se dan las cosas de manera normal, creo que tenemos pilotos de Fórmula 1 por varios años. Realmente es algo destacable y nos ha sorprendido a todos, incluso a muchos periodistas también, hay que decirlo. Y nos tiene muy ilusionados. Que por ser objetivo y periodista uno no deja de tener sentimientos. Y estamos todos chochos y nos ponemos a las 8 de la mañana a ver el televisor y analizar todo lo que podemos y enterarnos todo lo que podemos. Y a vivirlo con pasión. Y esto es lo más interesante de todo. Que más allá de Colapinto, el automovilismo en general se va a beneficiar. Lo que charlamos al comienzo. Esto le va a hacer bien al deporte. Así que bueno, esperemos a Singapur. Un gustazo esta charla. Cierre usted, Sorrero. Bueno, nos vemos la semana que viene con más P1 y ojalá que en Singapur tengamos otra gran noticia gracias a Franco Colapinto. Hasta entonces.